Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible cuando sembramos para cultivar las enseñanzas de un pasado, la sabiduría de un anciano, el derecho y el deber de cada ciudadano. Soy el joven, el viejo, el agricultor, el obrero, la esperanza, la entrega, el trabajador, la enseñanza, la comunicación, la tregua. Bailo una música serena, rumbera, eterna sandunguera, de penas, oportunidades y metas accesibles. Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible. Raúl Morris en Radio Bemba. Una pierna que respira veneno de serpiente por el camino del viento. Voy soplando aguardiente. El día había comenzado. When do we beat Mexico at the border? They're laughing at us, at our stupidity. And now they're beating us economically. They are not our friend, believe me. But they're killing us economically. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems. And they're bringing those problems with us. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. And some, I assume, are good people. של המסתננים מאפריקה לישראל, אחרי שהיינו באיום של כניסה של מאות אלפים. החודש לא נכנס מסתנן אחד לערי ישראל. זה כבר כמה חודשים שאנחנו משיגים את התוצאה הזאת. בחודש הקרוב אנחנו נשלים את בניית הגדר לאורך גבול סיני. ועכשיו אנחנו עוברים לשלב השני. וזה השלב של החזרת המסתננים שכבר נמצאים כאן. עדיין לא מאוחר, אפשר מחר לעשות מעשה, תתחיל לאסוף את המיסים, לא צריך לחכות לבג"ץ, לא צריך שום דבר. El Papa Francisco se pronunció desde el Vaticano justo en rechazo a la muerte de más de 71 refugiados que perdieron la vida huyendo de la pobreza y el terrorismo implementado en sus países de origen por Occidente. Por desgracia, también en los últimos días, numerosos migrantes han perdido la vida durante sus terribles viajes. Oro y pido que oren por todos estos hermanos y hermanas. America cannot wait forever. América no puede esperar eternamente a que ellos actúen. Por eso hoy emprendo un nuevo intento de arreglar nuestro sistema migratorio, tanto como me sea posible por mi propia cuenta, sin el Congreso. On my own. Saludos, y este es Radio Bemba y estamos en vivo transmitiendo desde Mayagüez, Puerto Rico y para el mundo. ¿Cómo están ustedes? Aquí dentro de la isla, todos nuestros puertorriqueños, puertorriqueñas y todos nuestros otros compañeros y compañeras de los diferentes países que viven en esta isla. Igualmente saludamos a nuestros hermanos que nos escuchan allá en la República Dominicana. ¿Cómo están? Saludos, bendiciones desde aquí. Ya estaremos discutiendo un tema que me parece importante para todo el mundo, pero compete particularmente Europa, precisamente lo que estamos discutiendo ahora, y la República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos. El tema del momento, ya ustedes escucharon allí en la introducción a Donald Trump, al Papa, a un sinnúmero de diferentes, al señor Netanyahu, precisamente de Israel, entre otros, que están hablando sobre la migración. Es un tema que vamos a tocar aquí. Vamos a tocarlo y vamos a hablar claramente sobre los diferentes conflictos que están ocurriendo alrededor de la isla y del mundo. Estamos hablando de millones de personas. Estamos hablando de que han muerto cientos de miles en las últimas semanas. Cientos de miles. Y estamos hablando que los señores allá en los debates, justamente el recién debate en Estados Unidos, en la biblioteca del presidente Ronald Reagan, él
debate de los republicanos, este es un tema principal y es un tema que se toca en Puerto Rico, pero con mucha cautela, con pinzas, precisamente para no comprometerse, y muy bien los políticos. Sin embargo, la migración de Puerto Rico, los puertorriqueños migrando o nuestros hermanos y hermanas migrando hacia Puerto Rico, toda esa dinámica lleva miles de años ocurriendo, es parte de la naturaleza humana la migración, y somos tan lindos como tan lindos precisamente porque estamos compuestos de tantas etnias o razas maldichas, ¿no? Etnias de diferentes partes del planeta Tierra. La migración, estamos hablando de hace 150.000 años atrás, son los rasgos más encontrados, los más antiguos encontrados allá en África, y cómo empiezan las migraciones desde allí. La madre patria, si ese sí es la madre patria. África, precisamente, sí. Trucutra. África, y cómo la gente sale de África, son cientos de personas saliendo en pequeños grupitos que fueron migrando o emigrando, es cuando salen emigrando hacia los países que todavía no existían, hacia las zonas de lo que hoy se llama Irak y Palestina y toda esa área centro de Europa, sur, Mediterráneo, toda esa zona. Eventualmente llegan a los países europeos, ¿no? Allá España, Francia, cruzan hacia la India, van hacia Rusia, eventualmente lo que eventualmente se llamará Rusia, ¿no? Que ha pasado por un sinnúmero de cientos de miles de años. Y poco a poco ese proceso donde eventualmente se encuentran yacimientos en las Américas, ¿verdad? Cruzaron por allá arriba, por el norte, Rusia y Alaska, que eso estaba conectado en algún momento, y eventualmente hacen las poblaciones que se asientan en las Américas. Y aquí nuestros imperios en las Américas, que eventualmente se convierten en migraciones que van a todo el Caribe. Nosotros aquí en el Caribe, Venezuela, se dice que nuestros taínos o nuestros aborígenes vienen o de Florida o vienen de Venezuela o de México, ¿no? Eventualmente eso es lo que ha ocurrido durante los últimos 150.000 años atrás. Y estamos hablando de la migración, es un desplazamiento de la población humana, o pudiera ser de la población animal, que se produce de los orígenes de nuestra existencia, de nuestras civilizaciones, de la humanidad. En esta última discusión, ¿no? Y hemos escuchado al señor Donald Trump. Oye, yo quiero hacer un paréntesis precisamente, hablar sobre Donald Trump. Yo creo que el único honesto allá arriba en estas discusiones de los republicanos, el único que ha tenido la valentía de hablar precisamente lo que piensa, yo quiero pensar que es este señor Donald Trump. No votaría por él, claro, no representa mis intereses políticos nacionales o étnicos o culturales, no, obviamente este no es la persona que yo entiendo que puede dirigir una nación como Estados Unidos de Norteamérica, como la República de Estados Unidos de Norteamérica. Pero esta persona habla y representa la voz de millones de estadounidenses. Y si han ido ustedes, los que han ido, han tenido la oportunidad de visitar los Estados Unidos, no importa el estado, han reconocido y se han enfrentado a algo que a lo mejor en Puerto Rico es un poco más solapado, ¿no? Estamos hablando del racismo. En los últimos años hemos visto una serie de matanzas en Estados Unidos por parte de policías y matanzas por parte del Estado, del gobierno, ¿no? De las instituciones. Y hoy por hoy hay unos conflictos inmensos
raciales y son herencia específicamente del crecimiento histórico de ese país, ¿no? Desde que llegaron los europeos que empezaron a matar a los nativos americanos, los reales, los que estaban allí cuando ellos llegaron, los que mencioné que entraron por allá, por el Alaska y eventualmente poblaron y hicieron los asentamientos de las tribus norteamericanas, de los aztecas, de los mayas, ¿no? Y de esos imperios, ¿no? Que dominaron precisamente con mucho respeto, ¿no? Con amor, con integridad a la naturaleza. Toda esa hoy llamado América, ¿no? De Américo Vespucci, etcétera. Pero esas migraciones y esos conflictos que todavía existen hoy por precisamente los que emigraron, los blancos que emigraron de Inglaterra hacia los Estados Unidos, ese conflicto vive hoy, porque esos 6 millones plus que trajeron desde África y todavía no tienen derechos iguales, oportunidades iguales, representación iguales al resto de los blancos anglosajones, muy particularmente en el gobierno, en la estructura gubernamental, ya sea en la Cámara de Representantes allá o en el Senado allá, los 500 y pico de representantes y senadores que representan la voz y el voto de esas grandes poblaciones en Estados Unidos. Todavía allí no hay una representación equitativa a las divisiones o a los porcentajes de las etnias en Estados Unidos. Y sepa usted que el latino, el hispano, el puertorriqueño, el mexicano o el cubano, esa población hispano estará segunda justamente en los próximos años por el crecimiento demográfico de las comunidades hispanas latinas, ya sea de descendencia puertorriqueña o ya sea de descendencia mexicana o ya sea de descendencia de tantos sinnúmero de diferentes representativos o representaciones hispanos en los Estados Unidos. Y hemos visto cómo eso está creando una gran influencia, y por eso es que están hablando específicamente de algunos de los temas de migración allá en los Estados Unidos que se han tenido y que se han discutido por muchísimos años, pero en estas próximas elecciones habrán dos temas. Ese es mi pronóstico. Aquí en Radio Bemba pronosticamos que habrán dos temas particularmente. La economía, que me parece está totalmente conectada con todo lo que está ocurriendo y estará ocurriendo en los próximos meses dirigidos hacia la elección, ya sea aquí en Puerto Rico, ya sea allá en los Estados Unidos de Norteamérica, en la República de Estados Unidos de Norteamérica. Me parece que el segundo tema, y muy bien traído por este señor Donald Trump, traído pero de una forma que a nosotros aquí no nos agrada, pero está en la mesa, que es lo importante, que es la migración, y por eso es que es tan importante que se discuta. Miren, quiero hacer un paréntesis precisamente porque queremos saludar a la familia de doña Angelina, ¿no? Que sabemos que falleció y no tuvimos la oportunidad de discutirlo. La semana pasada estuvimos transmitiendo en vivo desde allá, desde Salinas, precisamente porque se estaba dando la conmemoración del natalicio de don Pedro, del maestro Albizu Campos, y no logramos decir, ¿no? Nuestros respetos a doña Angelina, precisamente. Quiero también asegurarme que ustedes todos sepan que hemos estado tocando este tema de la migración por muchísimos años. Trabajamos un proyecto de corazón que nosotros entendemos es uno de los más importantes en nuestra carrera como comunicadores, ¿no? Porque yo no soy periodista para nada, yo soy un trabajador social y mis estudios graduados son en demografía, por eso tengo esa dinámica, esa influencia dentro de mi discurso, ¿no? De la cuestión de migración, porque los demógrafos son estudiantes
de lo que es las migraciones, las poblaciones, los crecimientos, los nacimientos, las muertes. Eso es un demógrafo. Un demógrafo es un experto en la estadística de las poblaciones, o sea, es la persona que estudia las poblaciones aquí y en cualquier parte del mundo. El otro tema es que yo soy trabajador social, esa es mi profesión, y un trabajador social, como hemos dicho aquí, por eso este programa de Radio Bemba, es un experto en comportamiento humano. A veces lo ubicamos dentro de una agencia gubernamental y está llenando formularios, y sabemos de muchos compañeros y muchas compañeras, y sabemos que el segundo o el primero que contrata a los trabajadores sociales en nuestro país es el sistema de educación, ¿no? Que también están allí trabajando con, no sé, 100, 200, 300 estudiantes. Vaya capacidad, ¿no? O intentando hacerlo. Nuestros respetos a esos hermanos y hermanas que están allí en ese día a día. Pero el trabajador social es un experto en comportamiento humano y puede trabajar a un sinnúmero de diferentes niveles, ya sea en la familia, ya sea en la comunidad, ya sea a nivel gobierno, ¿no? Trabajando hacia lo que viene a ser la política pública, ¿no? Estamos allí en la calle, estamos allí en el Senado, en la Cámara de Representantes, estamos en los diferentes lugares. Muchos de nosotros lo hacemos porque entendemos que esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Más allá de los salarios. Precisamente este servidor que llevamos ya casi 15 años trabajando comunidades como trabajador social, pero muchísimo más trabajando comunidades como activista, como representante, como educador, ¿no? Estamos hablando de 20 y pico de años. Me parece que mi primera protesta fue allá en los Estados Unidos cuando papá Bush, sí, el papá Bush, no el hijo Bush, el papá Bush era presidente de la República de los Estados Unidos, y la guerra de Irak. Ahí estábamos haciendo protesta y el tiempo nos dio la razón una y otra vez, porque también estuvimos protestando cuando el hijo Bush estaba asesinando, y que hace poco se cumplió se conmemoró, se observó el día del 9/11, y hoy sabemos al 100% que lo que ocurrió fue toda una gran mentira, ¿no? Que han muerto millones de personas, subrayo, han muerto millones de personas, y no tenían absolutamente, personas inocentes, más allá de los soldados, más allá de los de aquí, los de allá, etcétera, ¿no? Y que fueron asesinados vilmente, y que fue un despelote, ¿no? De bombardeo hacia comunidades, hospitales, escuelas. Eso lo sabemos hoy, eso ya está documentado. Que no sale en todos los medios de comunicación, pues usted tiene la oportunidad de verlo en lo que viene siendo el internet. Vaya a la biblioteca más cercana y busque en cualquiera de los buscadores, ¿no? En el internet específicamente lo que ha ocurrido, y se han escrito libros, se han hecho documentales precisamente sobre las matanzas. Y por eso hoy lo que se está viviendo en Europa, que vamos a entrar a eso precisamente, se les achaca a Estados Unidos de Norteamérica, porque todas estas cosas que han ocurrido en las últimas décadas, desde el último siglo y principio de este siglo, han estado conectadas, ¿no? Estas migraciones. Ahora vamos a entrar, ya definimos lo que es migración precisamente, y hablamos de que la migración es parte de la naturaleza humana, y esto es algo que ocurre y que ha ocurrido en el desarrollo de la humanidad, ¿no? Y que empezamos en África, y que mudamos y que nos fuimos migrando desde África al resto del planeta. Ahora bien, eso dicho, lo que está ocurriendo hoy, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy? Bueno, que millones de personas de diferentes partes del Mediterráneo, de diferentes partes del norte de África, de diferentes partes de toda esa zona, llámese Irán, llámese Irak, llámese Siria, llámese África del norte, llámese Palestina, están migrando. No estamos hablando de los migrantes que cruzan la pared, este río, esta frontera de Estados Unidos
de México hacia los Estados Unidos, que eso ha sido fácilmente durante los últimos, 100 años, ¿no? O más. No estamos hablando de eso, ¿no? Y tampoco estamos hablando de que México, o sea, que todo ese terreno ahora llamado Estados Unidos o el oeste de Estados Unidos le perteneció a México. Eso no estamos discutiendo esa parte. Estamos hablando de a causa de estas grandes guerras que se han estado dando, el desequilibrio en los países árabes, precisamente, ha obligado o de alguna forma u otra ha causado ese despelote en la estabilidad política. Ustedes recordarán aquello que se llamó la primavera árabe, ¿no? Donde los países árabes se despertaron y desarrollaron unas estrategias democráticas. ¿Se acuerdan que se eligió un presidente allá en Egipto que no representaba los intereses de Estados Unidos y lo derrocaron? ¿Se acuerdan que también ocurrió en Palestina, donde se llevó al poder, ¿no? democráticamente a un grupo que no era muy amigo de Israel, y de momento aparecieron muertos y fueron atacados y no fueron reafirmados, ¿no?, por el gobierno norteamericano, y todo ese despelote. Y sabemos de lo que está ocurriendo en Irán, ¿no?, donde Estados Unidos no está muy happy, ¿no?, con esto de lo nuclear, y no está muy happy. Sabemos que también detrás de eso hay unos intereses de Israel, ¿no?, para que eso no se dé. Y el despelote que hemos estado viviendo durante los últimos 20 y pico de años en Irak, donde había un presidente, donde fue un presidente asesinado, ejecutado en cámara. Eso, si no me lo creen, búsquenlo en YouTube. Esas son cosas que ustedes hoy por hoy no tenemos la excusa de creer cualquier cosa que escuchemos en la radio. Hoy por hoy no tenemos la excusa de no buscar información. Lo más importante en este momento es que usted tenga la información para tomar mejores decisiones. Por eso aquí nosotros siempre recomendamos un sinnúmero de diferentes medios, desde Granma.cu, ese es el periódico de Cuba, hasta El País allá en España, o telesurtv.net, ¿no? Son un sinnúmero de diferentes medios donde usted puede comprobar precisamente la historia. Miren, hace poco se dio un asesinato de un nativo indígena allá en Guatemala, precisamente, y lo importante de esto es una persona de 70 años que líder espiritual, Ixil Sebastián Sajid Córdoba, de 70 años de edad, fue asesinado brutalmente a machetazos, precisamente porque él fue uno de los que representó a los que fueron asesinados como genocidas, ¿no? O sea, en genocidio en contra de los indígenas por parte de quien en algún momento fue el dictador Efraín Ríos Montt. Fue responsable porque habló de eso, ¿no? Y precisamente fue asesinado. Lo digo porque ahora las informaciones, nuestros respetos allá a las comunidades indígenas de todas las Américas y nuestros hermanos allá en Guatemala, definitivamente. Pero hablamos de todo eso porque hoy por hoy el tema de que yo no tengo la información ya no es una excusa. Ustedes tienen la responsabilidad de informarse. Y por eso cuando hablamos aquí de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Israel con Benjamín Netanyahu y los crímenes en contra de Palestina, o lo que está ocurriendo en Cuba, o lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿no?, donde están tratando de derrocar el gobierno debidamente elegido actualmente en Venezuela. O sea, todo eso que estamos escuchando lo podemos discutir porque hay alternativas. En algún momento no teníamos la opción y teníamos que leer los dos periódicos que le pertenecen a la misma gente en nuestro país, ¿no?, que están limitados, que no necesariamente representan los intereses de los puertorriqueños, representan grandes intereses, las corporaciones. Ese es su trabajo, estar allí para pasarnos la mano, o los partidos políticos que para nosotros realmente
no están haciendo o no han estado haciendo una representación para el pueblo, ¿no? Y por eso es que hoy por hoy, en algún momento lo vamos a discutir, las próximas elecciones van a estar, son dos temas los que le dije, lo que viene siendo el tema de la migración, que se va a tocar aquí precisamente porque nosotros vamos a tener que enfrentar eso, y específicamente en Puerto Rico y con nuestros hermanos y hermanas de diferentes partes del mundo. Igualmente, el tema de los bonos y el tema de las economías y los poderes y aquellos que están detrás de algunos de estos y de estas candidatos para las próximas elecciones aquí en Puerto Rico. Sepa usted que todo eso se está discutiendo. El tema de la migración, hoy queríamos hacer una introducción a la discusión con unas definiciones particulares sobre lo que está ocurriendo en algunos países, como ya mencionamos Israel y mencionamos Irán y mencionamos Siria, y vamos a tocar entonces en el próximo tema, el mismo tema, serán 3 corridos, una joven estaremos entrevistando precisamente que acaba de desarrollar un documental en Estados Unidos sobre su migración o ser migrante con o sin documentos, ¿no? Y que saca un documental al aire que estará presentándose en diferentes salas en los Estados Unidos y estoy segurísimo que llegará a Puerto Rico. Le agradecemos de todas formas acá que estén con nosotros en Radio Bemba. El próximo tema, igualmente, el próximo programa también se discutirá esta entrevista con esta joven específicamente sobre la migración y terminaremos específicamente hablando sobre los detalles de las personas que están llegando a Alemania, que están llegando a España, que están llegando a un sinnúmero de diferentes países europeos, de Siria y de Irán, y cómo eventualmente nosotros estaremos viendo y escuchando la política pública del Estado, porque sabemos que son millones los que están saliendo de allí y esto es un mundo muy pequeño. Agradecemos su participación y cada vez que nos envían los correos electrónicos, ya sea a Facebook, allá en Eco Yoga, o ya sea a nuestro canal virtual de YouTube, Poesía PR. Agradecemos todos los comentarios. Queremos también invitarlos a el mercado orgánico que se da todos los sábados en Ponce, detrás del Museo de la Masacre, desde las 10 a las 3 de la tarde. Y claro está, el de Rincón, que se da de 8 a 1 de la tarde todos los domingos. Este ha sido otro programa desde Mayagüez, Puerto Rico, Radio Bemba. Cuídense mucho y bendiciones. Para contactar a Radio Bemba, ustedes pueden comunicarse vía teléfono 787-222-5590. Este es el celular de este servidor Raúl Morris. Igualmente pueden contactarnos vía las redes sociales. Ustedes encontrarán que Facebook estamos como Radio Bemba Puerto Rico 990 WPRA. Nos pueden definitivamente también encontrar en Twitter, Radio Bemba WPRA 990. Estamos para servirle, escuchar sus aportaciones a este programa y a la vez agrandar el conocimiento como parte de este cerebro colectivo que compartimos hoy en día con lo que viene siendo el Internet y las redes del mundo. Gracias y hasta la próxima.